Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una reunión más de AIDA Joven Argentina. Eh, Reuniones que se realizan mensualmente, no solo con la finalidad en ocasiones de poder exponer tesituras construidas y elaboradas por los miembros, por los participantes, sino también como en esta ocasión tenemos reuniones cuyo principal motivo es generar, exponer, ¿no? Y las problemáticas que generan el problema de seguros, poder analizarlas, debatirlas y que sirvan de disparador, ¿sí? Para luego realizar un abordaje individual por cada miembro que así lo desee. En esta oportunidad, la temática que vamos a abordar es teoría de los actos propios y contrato de seguros, análisis de fallo, y que estará a cargo de un, permítanme decir, destacadísimo miembro de AIDA Joven y excelente persona y profesional como es el doctor Matías Moyano Caruso. A modo de resumen, comentarles que además de ser miembro de AIDA y de AIDA Joven, el doctor Matías se dedica profesionalmente como abogado litigante en materia de seguros, representando a compañías aseguradoras, y además participa activamente en actividades académicas. Hace el año pasado no solo asistió al Congreso del SILA realizado en Lima, Perú, sino que además cursó el posgrado en Derecho de Seguros en la Universidad de Salamanca. Matías es un activo participante y actor del derecho de seguro, no solo en la realidad tribunalicia, sino también desde el aspecto académico, y colabora permanentemente y participa en AIDA Joven, planteando problemáticas y abordándolas y enriqueciendo el debate en definitiva. Así que, Matías, bueno, estamos ansiosos por escucharte y te cedemos la palabra, invitando a todos los demás participantes que cuando termine la disertación de Matías participen activamente en el debate, que es la finalidad de la presente jornada. Bueno, muy bien. Hola a todos. Nuevamente, muchas gracias a Joaquín. Si hay algún error, el responsable es él, que es el que nos insta constantemente a participar. Y bueno, la idea de hoy es básicamente traerles una resolución que se dictó aquí en Mendoza, la cual nos pareció muy interesante a los efectos de debatirla. Básicamente hoy no es una exposición, sino explicar el caso, plantear algunas teorías, y luego que entre todos podamos debatir si el fallo fue a derecho o no, y bueno, ¿qué piensan ustedes frente a esta situación o frente a hipotéticas situaciones que se asemejen a la que voy a contar ahora? El caso es un fallo que surge de la Quinta Cámara Civil de Mendoza en el mes de mayo, hace casi 30 días. Es un accidente de tránsito por el cual, previo a todo, una persona contrata un seguro frente a una compañía de seguro para que le dé cobertura bajo responsabilidad civil sobre un rodado. El contrato de seguro se hace durante la vigencia de un año con cuotas que se pagan mensualmente. Es decir, la prima se tenía que pagar todos los meses, los días 2 de cada mes. El medio que habían elegido, en principio era en efectivo, y luego cambia a tarjeta de crédito. En la fecha de mes de noviembre del 2015,
para el día 15 de noviembre, esta persona tiene un accidente de tránsito por la cual, conforme lo determinó la mecánica, el responsable era este asegurado. Tiene el accidente, día siguiente hace la denuncia administrativa en la compañía de seguros, la compañía toma nota de esta denuncia y luego no dice más nada, revisan los informes aparentemente, al día siguiente llaman al productor que tenía como cliente a este asegurado y le indican que la tarjeta, el pago no se había efectuado, había sido rechazado, por lo cual no había cobertura. Que llame a este asegurado para que él mismo pagara la misma y empezara a tener nuevamente vigencia y se reanude nuevamente la cobertura. Hace esto el asegurado, el productor llama al asegurado, el asegurado va, paga en efectivo el día 18 de noviembre, entonces fue accidente el 15, denuncia administrativa el 16, productor llama el 17 y paga ese mismo día, paga el siguiente día, día 18, se renuevan los términos o nuevamente comienza la cobertura a partir del día 19. El día 26 de noviembre la compañía manda carta documento a este asegurado y la cual la recepciona el día 2 y 3 de diciembre. Digo 2 porque la primera visita fracasa y la segunda visita finalmente dan por notificado a este asegurado de que la compañía iba a declinar todo tipo de responsabilidad por el accidente de tránsito del día 15 de noviembre del 2015. Esta es más o menos la primera hipótesis para que entendamos sobre qué vamos a hablar. Llega la demanda, el actor presenta, o los terceros plantean los daños que alegaban tener, discuten la mecánica realmente no se discutía, era un caso totalmente claro donde la responsabilidad era del demandado asegurado, y el cual, una vez que le llega la demanda, cita en garantía. En este caso, la compañía contesta, declina la citación y fundamentalmente alega la falta de pago, que la cobertura se encontraba suspendida y comprueba que mandó la carta documento dentro de los 30 días desde la denuncia administrativa. El demandado asegurado, al contestar el traslado, indica que hubo una falta de información por parte de la aseguradora que debió de informarle cuando rechazaron 2 veces los pagos mediante la tarjeta de crédito. Es decir, ellos aplican y solicitaban la ley de defensa del consumidor, indicando que la compañía violó la defensa y el deber, el deber de información. Sobre estas hipótesis se traba la litis. Comienza el proceso. Con respecto al motivo por el cual la tarjeta de crédito o por qué el banco no pudo cobrarse de la tarjeta de crédito el pago a la cuota correspondiente al mes de abril, nunca quedó claro. No quedó claro no por falta de pruebas, sino porque en la misma prueba no había información, nunca quedó muy claro. De hecho, el oficio que se enviare a Mastercard, directamente Mastercard indicó que esta titular no tenía tarjeta de crédito, lo cual era una cosa insostenible porque estaba acreditado que la póliza y el pago estaba suscrito bajo una tarjeta de crédito expedida por Mastercard. Nosotros entendemos que finalmente tiene que haber sido posiblemente, esto entre paréntesis, que tal vez se excedió del límite del uso de la tarjeta ese mes y tal vez por ese motivo no haya ingresado el pago. Recordemos que estamos hablando de un caso del 2015. Bueno, finalmente viene el productor a prestar declaración testimonial, lo cual fue un gran amigo de la compañía y establece que él llama al asegurado porque se lo indica a la compañía, que le indica que cobre la cobertura y que hasta donde él sabía todavía la compañía no le había expedido esta manifestación de que no iba a cubrir.
Luego, en realidad, el productor, en otras preguntas, él responde que la compañía le indica que no había cobertura de pago. Y además, y esto es importante, el recibo que les pidió este productor indicaba en la parte de atrás del cupón o del recibo cancelatorio que los pagos reanudan los términos hacia el futuro, es decir, de 0 horas del día siguiente. Bueno, dicho eso, llega la sentencia de primera instancia. La jueza de primera instancia indica que el pago, que el deber de información no podía ser oponible y no era sustentable, ya que era obligación del propio asegurado revisar si no se había efectuado el pago. No puede la compañía estar revisando si pagó o no en término. No obstante, sin perjuicio de que dice eso, la jueza entiende que la compañía violó la teoría de los actos propios, ya que cuando le indicó al productor que recibiera o que cobrara el pago correspondiente al mes de noviembre, no hizo ninguna reserva con respecto al actuar que iba a hacer luego con el envío de la carta de documento. En consecuencia, esa actitud hizo una falsa expectativa legítima a favor del asegurado y por el cual la compañía no obró de buena fe y debe de responder. Eso es básicamente lo que dicen en primera instancia. En segunda instancia, luego de que la aseguradora se agravia sobre estas circunstancias, dentro de los términos alega, en primer lugar, el punto del deber de información no se discute, lo deja firme, en función de que le convenía en realidad a la aseguradora, pero en segunda instancia, la Cámara, luego de que la parte actora se agravia con respecto a la teoría de los actos propios, a la teoría de que cumplió tajantemente lo que indica la ley de seguros, que enviando la carta dentro del plazo de los 30 días, conforme recepta el artículo 56, la Cámara entiende que, en primer lugar, no se respetó el deber de información por parte de la aseguradora, ya que si bien rechazó la tarjeta del banco 2 veces, es en ese momento que la compañía tendría que haber realizado alguna manifestación. Luego tuvo una segunda oportunidad cuando realiza la denuncia administrativa este asegurado y tampoco lo hizo. Finalmente llama o se comunica con el productor para que éste le cobre esta póliza, este pago de la prima de este mes de noviembre. En consecuencia, entiende que la compañía no obró en buena fe y que debe de pagar, ya que, como manifestaban en primera instancia la jueza, la compañía no cumplió con la teoría de los actos propios y por el cual debe de responder. Eso fue más o menos lo que es la sentencia que se dictó en mes de mayo. Entonces, bueno, ahora la idea de todo esto es plantear con ustedes algunos interrogantes que surgieron de una charla que tuvimos en Aida Joven, los cuales se los manifiesto a ustedes para que vayamos pensando este caso. Primer pregunta, ¿debe la compañía de seguros informar inmediatamente luego de que un pago fue rechazado al asegurado bajo esta circunstancia, tarjeta de crédito, débito, o inclusive que no pague con dinero en efectivo? Segunda pregunta, ¿la compañía actuó en derecho basado en la ley 17.418? ¿Corresponde aplicar la Ley de Defensa del Consumidor sobre la Ley 17.418? ¿Hubo una conducta realmente contradictoria de la parte de la compañía que se interprete violatoria de los actos propios? Y además, otro punto que me olvidé, en Cámara inclusive hablan de que hubo una renuncia tácita de la compañía por haber recibido este pago del productor sin hacer reserva en ese momento. Finalmente, esta pregunta, ¿el productor de seguros obliga a la compañía con su actuar para aceptarlo? O caso contrario, ¿el productor podría informar
que hay un rechazo de cobertura? Estos interrogantes los planteamos para que, bueno, lo debatamos. En primer lugar, entiendo que este contrato de seguro celebrado entre esta compañía y este asegurado fue instrumentado bajo una póliza de seguros a la luz del artículo 1 de la ley 17.418. Es decir, hay un contrato de seguros cuando el asegurador se obliga mediante una prima cotización a resarcir un daño o cumplir alguna prestación convenida. Entonces, en primer lugar, lo claro es que en este contrato hay dos partes y una de las partes, que es el asegurado, tiene su deber neurálgico de pagar la prima en tiempo y forma. El contrato de seguros tiene elementos suficientes para que, en este caso, las respuestas las encontremos en la misma ley. El contrato de seguros tiene dentro de los elementos propios que la distinguen su definición, su objeto, la causa, la instrumentación, el plazo de duración, los efectos, el contenido. En este caso específico, inclusive el efecto de qué pasa con la mora frente al pago, y también tiene la carga del asegurador y también su extinción. En este caso entendemos que la compañía obró en derecho y aplicó el exceptum non adiuplexis contractus, es decir, la compañía estaba en derecho para aplicar la excepción del incumplimiento, lo cual también reza y va conforme al Código Civil y Comercial en el artículo 1031, que básicamente establece que la suspensión de cumplimiento en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Y el artículo 31 de la Ley de Seguros establece si el pago de la primera prima o de la prima única no se hiciera oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. Además de esto, esta póliza en la cual suscribió el asegurado tiene ahí inserta la cláusula de cobranza de premio, que es una cláusula general. La cláusula de apremio es la CACO, o como a veces yo digo CACO, punto 6.1, segundo término, en el cual, bueno, que básicamente establece que vencido cualquiera de los plazos del pago, automáticamente quedará suspendida la cuota, bien, desde las 24 horas del día del vencimiento. Y acá en una parte donde yo me detengo, que para mí la Cámara obvió, es que esta cláusula es sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial para la constitución en mora. No es necesario que la compañía tenga que constituirlo en mora expresamente. Esto es una cláusula automática, opera de manera, bueno, como lo acabo de decir, automática. No tiene que la compañía ni realizar alguna acción para poner en mora a este asegurado. Sobre estas cláusulas está la cláusula general y también está este artículo 31 y 56, que si vamos y buscamos más información, encontramos el artículo 158 de la Ley de Seguros, el cual establece que hay normas que son inmodificables por su naturaleza o por su letra. Puede ser total o parcialmente. Las que son inmodificables, bueno, narra algunos artículos, pero también en ese artículo establece cuáles son las normas que se pueden modificar a favor del asegurado. Y dentro de esas normas no está ni la 31 ni el artículo 56, por lo cual entendemos que el artículo 51, que es la Constitución en mora, y el artículo 56, que es el plazo que tiene la compañía de 30 días para expedirse si va a aceptar o no el siniestro, es una cláusula, es una ley inmodificable, no se puede discutir. El artículo 56, lo leo nuevamente, entendemos que yo sé que todos lo saben, pero bueno, el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria, y la omisión de pronunciarse importa aceptación. Además, esta cláusula
la que está en la póliza, es una cláusula clara, no es una cláusula oscura, no es una cláusula ilegible, es una cláusula conocida. Cualquier persona, entiendo yo, que conoce y debe de saber que la póliza o el seguro se debe de pagar antes. Si sucedido un accidente, la póliza o la prima no está pagada, la compañía no responde. Esto allá a términos coloquiales, si se quiere. Entonces entiendo, finalmente, que esta póliza, esta cláusula de no responder frente a la falta de cobertura, además es oponible inclusive a los terceros porque es anterior al siniestro. Ahora sigamos discutiendo y analizando si está la carga por parte del asegurador y la errónea interpretación de información que yo entiendo que hubo en este caso. Entiendo que el artículo 56 en este caso se aplicó de manera correcta, es decir, la compañía cumplió a rajatabla lo que indica la ley. Y es más, envió una carta documento, lo cual es un medio fehaciente por su naturaleza, que permite poner en conocimiento la voluntad del asegurado, en este caso concreto, de no responder. Hay un tema, y en esto lo menciona Stiglitz, que dice que la denuncia administrativa, la recepción de la denuncia administrativa sin reserva simultánea, formulada por el asegurador, de ninguna manera implica que éste acepte el eventual siniestro. Esto lo establece o lo indica Stiglitz. Esto basado en lo mismo que hemos estado hablando. El artículo 56 normativamente le atribuye al asegurador un plazo de 30 días para que analice los antecedentes y demás. Entonces, bueno, entendemos que la denuncia administrativa no es un acto que pueda determinarse como un acto de una violación de los actos propios al no expresar ninguna voluntad en ese momento. Por demás, tenemos que el pago de la prima que realizó el asegurado en fecha 18 de noviembre del 2015 tampoco permite entender que hubo una renuncia tácita al plazo del artículo 56. Prueba de esto, inclusive, es que el mismo recibo que entregó el asegurado en el anverso establece que la cobertura se realiza con efectos futuros, es decir, no tiene efectos retroactivos. Y aquí me permito citar nuevamente a Stiglitz, en el cual expresa: la recepción de la denuncia y de los pagos efectuados después del vencimiento no tienen otro alcance para la aseguradora que la rehabilitación de la póliza, pero no purga con retroactividad los efectos de la suspensión de cobertura. Surte efectos hacia el futuro. Entonces, la recepción de pagos después del vencimiento no requieren del asegurador una exteriorización inequívoca de voluntad. El asegurador no necesita estar explicando ni estar emitiendo ninguna manifestación de que este pago es hacia futuro, ya que esto se trata de un efecto automático. Y tal como lo hablamos, esto tiene vinculación con el artículo 31 de la Ley de Seguros con respecto a la mora, lo cual forma parte de lo que establece el artículo 58, que es una cláusula inmodificable. Entiendo en este caso que la Cámara hizo vista, se quiere, gorda con respecto a estos puntos. Y ahora vamos también a hablar un poco de la inaplicabilidad de la doctrina del propio acto. Entendemos que acá la doctrina de los actos propios, para mí, no se debió de aplicar. Entiendo que esto no es una hipótesis de aplicación de doctrina de actos propios. Nuevamente digo, en este caso concreto. Borda define a la teoría de los actos propios, sostiene que a nadie le es ilícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta interpretada objetivamente según la ley, según las buenas costumbres,
según la buena costumbre o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, o las buenas costumbres o la buena fe. Yo entiendo que en este caso, para aplicar la teoría de los actos propios, es decir, que la compañía tuvo una conducta contraria al recibir el pago, tendríamos que ignorar varios artículos. Primero tendríamos que ignorar la ley 17.418, ignorar el artículo 31, ignorar el artículo 56, ignorar el artículo 158, ignorar la póliza, ignorar la cláusula que establece la cobranza de premio, ignorar que la compañía envió una carta documento en tiempo y forma e ignorar inclusive el recibo donde establecía que el pago rehabilitaba la cobertura hacia futuro. Entendemos que en este caso particular, aplicar la teoría de los actos propios es ignorar una serie de institutos, una serie de legislación que respalda a la compañía, por lo que yo entiendo, en este caso la compañía nunca hubo una contradicción en su conducta, en realidad siempre realizó todo de manera como lo establece la ley. Esto entre paréntesis, también entiendo que hay a veces errores administrativos. Tal vez la compañía debió informar un poco mejor, si se quiere, que no iba a responder. Pero bueno, yo entiendo que que no se debe de aplicar la teoría de los actos propios. En este orden de idea, también entiendo que la Cámara confunde la recepción del pago con una renuncia tácita por parte de la compañía al plazo del artículo 56 de la Ley de Seguros. Esto yo también entiendo que no fue así, la compañía no renunció al plazo del artículo 56, ya que la renuncia, que está regulada por el Código Civil y Comercial en los artículos 944 y demás, establece que la renuncia tiene que ser expresa, no se presume. Y si hay una interpretación, y si hubiese alguna duda, tiene que ser de carácter restrictivo. El artículo del 948 del Código Civil establece: la voluntad de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que permiten inducirla es retroactiva. Yo creo que hay suficientes elementos en este caso para entender que no hubo una renuncia tácita en este caso concreto. Y en segundo, y bueno, y ya casi como para terminar y a generar el debate, y acá sí tal vez estoy un poco más del lado de la compañía de seguro, así que bueno, esta parte es más una opinión de partes normalmente de compañías de seguros. Para mí entiendo que hay una errónea aplicación de la ley 24.240, con la modificación de la ley 23.361, el artículo 42 de la Constitución Nacional, frente a la ley de seguro 17.418. En estos casos yo entiendo que como el juez, la Cámara que aplicó la ley de defensa del consumidor, inclusive en una de las partes, indica que pondera sobre la ley de seguro a la ley de defensa del consumidor, entiendo que no es así, que no corresponde, ya que el cuerpo normativo de la ley de seguros, en este caso, tiene todos los elementos para establecer que la compañía obró en derecho. Y la aplicación indiscriminada de la ley de seguros, lo que eventualmente puede llegar a traer es un gran problema eventualmente para los consumidores a largo plazo, ya que los consumidores también necesitan de las empresas para satisfacer sus necesidades. Entonces, yo creo que la aplicación de la ley de defensa del consumidor, vuelvo a insistir, en este caso concreto, no se debería de haber aplicado, ya que hay regulación específica que da explicación al porqué de la conducta de la compañía de seguros. Entonces, bueno, entiendo que finalmente la legislación de defensa del consumidor
sería aplicable solamente en subsidios siempre y cuando la legislación específica no encuentre una respuesta, es decir, debería de aplicarse de manera subsidiaria y no aplicarse indiscriminadamente sin recurrir previamente a la normativa específica que regula esta circunstancia, lo cual puede manifestar manifiestas y groseras contradicciones. Esto es lo que acabo de decir, no lo digo yo, lo dice Dante Cracogna en el libro Derechos de Seguros, página 699. Con esto, bueno, doy por terminada la exposición y bueno, Joaquín, te doy el pase a vos. Bueno, Matías, muchas gracias por la claridad de la exposición del caso y las diferentes problemáticas que plantean. Previo a cederle la palabra al resto de los participantes, simplemente quiero señalar unas breves cuestiones referidas principalmente a la interpretación de los contratos, ¿cierto? El artículo 1065 del Código Civil y Comercial dice que los contratos deben interpretarse más allá de su literalidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se celebró, en las negociaciones preliminares, y en el inciso B refiere específicamente a la conducta de las partes, incluso posteriormente a su celebración. También el artículo 1067 del Código Civil y Comercial, en protección de la confianza, establece que en ese deber de protección que las partes se deben recíprocamente, es inadmisible la contradicción de una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto, ¿cierto? Receptando el derecho a esta teoría de los actos propios, relacionándola precisamente a la protección de la confianza. Si bien en principio, por lo que mencionaste, no estoy de acuerdo con la solución a la que arriba el fallo, sí señalar que a veces los actos propios, y particularmente en el contrato de seguro, observando específicamente la gama de posibilidades que da la casuística, implica que a veces a las reglas tengan también excepciones. Por ejemplo, planteo una posibilidad. Todos estamos de acuerdo en que la cobertura la prima se debe abonar por adelantado y que su no pago implica la cancelación, la suspensión de la cobertura. ¿Cierto? Estamos todos de acuerdo. Ahora yo te planteo esta hipótesis, ¿sí? La prima vence el día 1 de cada mes, ¿sí? Pero el asegurado no solo la paga el día 10 o 15, sino que sistemáticamente durante el transcurso de toda la póliza la ha pagado el día 10 y el día 15. ¿Podría en este supuesto válidamente la compañía presuponer que no hubo una modificación en razón de la conducta de las partes, de la cláusula del premio, y razonablemente hacer valer ante ese asegurado que sistemáticamente durante todo el transcurso de la póliza la compañía cobró la totalidad de la prima y brindó la mitad de la cobertura porque todos los meses se suspendía? Por ejemplo, este es un ejemplo en el plano teórico en donde las conductas de las partes podrían modificar esa cláusula o al menos revisar si esta cláusula de premio, en razón de la teoría de los actos propios, debe aplicarse siempre a rajatabla, con las variantes y los matices que se observan en la casuística. Y en cuanto a esta casuística, sí, no podemos soslayar tampoco que la tecnología y la cobranza por medios electrónicos genera enormes ventajas, pero también enormes complicaciones. Si bien la prima se debe pagar por adelantado, la realidad evidencia que no todas las compañías de seguro, cuando, ejemplo, se abona mediante un débito en tarjeta de crédito o débito, realizan los pedidos
de forma anticipada, sino que generalmente, en razón del ciclo, muchas veces se termina pagando con posterioridad a la fecha que está expresada en la póliza. Otra cuestión problemática también que se debe analizar es cuando es la propia aseguradora quien realiza ese pedido, ¿sí? Y muchas veces, bueno, también nos sucede que a veces vamos a un comercio y nos dicen, mirá, no pasó la tarjeta. Y ahí, no, probá de vuelta, decimos que tiene que pasar, tiene que haber habido un error. Y se produjo un rechazo de ese pedido de débito y generalmente pasa. O si no, puede pasar como en la película, que nos cortaron directamente todas las tarjetas de crédito, lo cual es raro, pero son cuestiones que, a ver, en la casuística suceden. Ahora bien, el asegurado no siempre tiene conocimiento de cuándo la compañía realiza ese pedido, ¿sí? Ha brindado su número de tarjeta de crédito para que la compañía lo realice. Tampoco tiene conocimiento fehaciente muchas veces si ese pedido ha sido rechazado o no. Y aún en el supuesto en que no haya sido rechazado y que haya sido aceptado, muchas veces tampoco tiene conocimiento de que no fue aceptado, de que fue aceptado. ¿Por qué? Porque quienes operamos, todos generalmente y habitualmente con tarjeta de crédito, sabemos que hacemos determinado pedido, una compra por internet o lo que fuera, y no lo vemos inmediatamente reflejado, ni siquiera, no solo en el resumen que viene con posterioridad, sino en el resumen del home banking que podemos ver previamente de las cuestiones que se van realizando. No digo que esto excepcione toda la normativa en que estamos de acuerdo en que se aplica, pero sí me parece que son cuestiones problemáticas que deben ser abordadas desde lo jurídico. Como también, y por último cierro para cederle la palabra al resto de los participantes, en razón de la aplicación, de la existencia de la teoría de los actos propios, me parece trascendente e importantísimo la relación de coordinación que tiene que haber entre los distintos sectores de una compañía de seguros. No solo desde el área jurídica, sino sobre todo desde el área comercial, coordinar con lo jurídico, porque digamos, las actitudes de las compañías obligan, independientemente del sector de donde provienen, ¿cierto? Y bueno, a ustedes les pasará seguidamente que quizás pueden encontrarse con ciertas cuestiones que dicen, pero ¿por qué hicieron esto de esta forma? ¿No? Entonces, bueno, el trabajar dentro del ámbito de una compañía de seguros, guiando las acciones también de los sectores comerciales, previniendo estas cuestiones, digamos, realizando un asesoramiento preventivo y tratando de evitar acciones que ulteriormente puedan ser interpretadas en contra del asegurador, también me parece una cuestión importante. Simplemente quería enunciar esos comentarios, Mati, y reiterar las felicitaciones, y ahora, bueno, le pasamos la palabra al resto de los participantes. Quien quiera tomarla puede hacerlo. ¿Puedo decir algo? Joaquín. Adelante, Gabriela, adelante. ¿Qué tal? Hola, soy de Rosario. Mientras lo escuchaba el disertante, que fue muy claro en su exposición, yo me iba anotando algunas cositas que las quiero comentar como para debatir, que fue la propuesta que hizo Joaquín antes de empezar esta disertación. Me anoté, por ejemplo, que en los contratos de seguro rige la ubérrima bona fides. Entonces, a lo mejor el fallo, si bien yo coincido con la resolución, podría haberse utilizado quizás otros argumentos. Entonces, la buena fe haría que, en este caso, creo que la compañía debería haber
no, digamos, no debería haber declinado. Y con respecto, me anoté otra cosa, con respecto al artículo 1031 del Código Civil, que mencionó el disertante, con respecto al exceptio noda indipleti contractus, la doctrina entiende, y Lorenzetti fue uno de los gestores del código, que esa figura no existe más en nuestro ordenamiento. De hecho, el artículo expresa, habla de la suspensión del cumplimiento. Exceptio noda impleti contractus era una figura que uno, digamos, no cumplía porque el otro no cumplió. Y fíjense que el artículo no habla de eso, habla de que se suspende el cumplimiento. Se suspende hasta que la otra persona cumpla y ofrezca cumplir. Entonces la figura es diferente, y de hecho la doctrina en este sentido es muy contesta en afirmar que hay un deber de comunicación. Hay un deber de comunicación, es recomendable por la buena fe. O sea, el otro no cumplió. Yo antes de suspender, por la buena fe tendría un deber de comunicarle al otro, y mucho más en los contratos donde existe la ubérrima bona fides. Después podríamos hablar de medio refilón del artículo 7, de la última parte que habla del favor del consumidor, pero es muy específico. También que, toda esta parte de contratos se refiere más a los contratos paritarios, que no sería exactamente el caso. Me anoté, lo que sabemos, que a lo mejor esto es muy sabido en todos los fallos, la organización empresaria de la compañía de seguros, que está en mejores condiciones de saber, que algo es lo que vos comentabas, Joaquín, de saber si la persona pagó o no pagó. Y después que la Ley de Defensa del Consumidor, en esto disiento con el disertante, impregna todo el ordenamiento normativo. De hecho, desde el artículo 42 de la Constitución. Entonces, no se puede dejar de lado a la hora de analizar un contrato, y mucho menos cuando hay un consumidor y no es un contrato paritario. Así que eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Gabriela. Andrea Álamo. Perdón, sí, estaba con un nombre de usuario distinto. Soy yo quien había pedido la palabra, José Vergara. Buenas tardes, también de Mendoza. Muchas gracias por permitirnos debatir un poco sobre este tema. Muy clara la exposición, argumentos que venimos también, para los que litigamos, por parte de las compañías sosteniendo. Y la verdad que fuiste convincente, Matías, pero el problema es que no logramos convencer a los jueces. ¿Y esto por qué? Porque es cierto que ahora tenemos este pronunciamiento de la Quinta Cámara, pero desde el año 2012 la Corte de Mendoza ya había sostenido lo mismo en el precedente de Rache, Primera Cámara 2012 en Liderar y en caso Pachele. No son todos casos idénticos, y eso es lo que brevemente quiero aportar con una previa salvedad procesal. En Mendoza, no sé si en todas las provincias es igual esta cuestión, tenemos una dificultad. Hay tribunales que, previo a sustanciar las pruebas del proceso principal de daños, quieren tener integrada la litis y saber si la compañía va a responder o no va a responder. ¿Esto qué significa? Que suspenden el trámite del principal y nos obligan a resolver el trámite del rechazo como una vía incidental previa a continuar el trámite del proceso. ¿Qué dificultad tiene esta situación? Más allá de las demoras que genera, porque habrían pruebas que se podrían ir sustanciando en paralelo, cuando esto es resuelto, es un auto. ¿Y cuál es la vía para impugnar esto? Con el código procesal anterior estaba la discusión en si era una reposición, porque en realidad como auto de un incidente innominado es inapelable. Jurisprudencialmente se admitió una apelación pretoriana que debía justificar como tal, que se había admitido por la relevancia institucional del tema y lo que se está debatiendo. El criterio había tendido a que se tramitara por esta apelación innominada o pretoriana. Con el nuevo ordenamiento procesal se sigue utilizando esta vía de la apelación porque se ha
normativizado, se ha hecho positiva esta apelación pretoriana en el sentido de que hay que justificar la trascendencia del caso para llevar en la apelación la cuestión. ¿Esto qué significa? Que no todos los casos de rechazos de citación en garantía, no solo el tema debatido hoy, van a ser pasibles de una instancia ante la Corte, a pesar de que para nosotros sí tiene esta relevancia. Solo tenemos esta posibilidad de llegar hasta la Corte cuando se han sustanciado en paralelo, que si no me equivoco podemos decir que es lo general, son muy pocos tribunales los que aceptan esta modalidad, sobre todo en una circunscripción judicial, la tercera acá en Mendoza, zona este. Pero cuando llegó a la Corte interpretó que había una renuncia tácita por parte de la aseguradora que recibe el pago con posterioridad. Y el origen de esta doctrina es precisamente en los supuestos en que decía Joaquín, todos los meses viene pagando con demora, debemos interpretar que existió la concesión de un crédito tácito de la compañía porque no podría alegarse buena fe de seguir cobrando algo que nunca tuvo vigencia, sino ¿para qué le estoy cobrando? El problema es que, y acá por eso decía que no logramos convencer a los jueces, luego esta doctrina fue aplicándose a supuestos distintos, en los cuales existía mora, los meses anteriores había pagado con regularidad, existía mora de una cuota que es cobrada con posterioridad al accidente y en donde, después de haber sido cobrada esta cuota, se manda la carta de documento de rechazo. Y ya sí, salvando la cuestión formal, una pequeña observación de cuestiones adicionales que veo que se vienen planteando. ¿Cuál es el alcance de la notificación que nos van a pedir en el rechazo? Porque nosotros aquí habíamos planteado que no me puede decir en primera instancia que hubo una renuncia tácita si 2 días después de haber recibido el pago es enviada la carta de documento de rechazo. Yo no renuncié a nada. Es más, han habido casos en que la carta ha salido el mismo día en que es recibido el pago, porque precisamente ingresan por medios electrónicos y acá la carta de documento ya estaba cursada. Pero, ¿qué sucede? El argumento de la renuncia tácita, de que lo mismo recibió el pago, ¿puedo adicionar el que lo mismo tengo derecho a percibir esa prima como penalidad por el periodo de suspensión de cobertura? Bueno, acá es donde la jurisprudencia dice, bueno, si usted entendía que iba a ejercer esto, debió incluirlo en la notificación del artículo 56 en donde está rechazando, si no, no puede alegar buena fe. Entonces, acá es donde debemos ver, debemos permitir que cuando se va a rechazar un siniestro, se denuncia un siniestro en estas circunstancias, sea posible por sistema ingresar los pagos. Creo que prácticamente no sería posible impedirlo, pero ya sabemos que nos exponemos a estas consecuencias jurídicas y que para modificar, al menos en Mendoza, este criterio con la composición actual de la Corte, vamos a tener que esperar un caso en que procesalmente sea posible llegar a la Corte local y poder justificar un agravio federal. En Mendoza no vamos a tener una solución distinta, al menos por ahora. Por más convincentes que desde el ámbito del derecho seguro tengamos en nuestros argumentos, hoy están primando estas otras interpretaciones. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José. ¿Algún participante? No sé si Matías quería agregar algo al comentario de José. Si no, le cedemos la palabra a otro participante. Puede habilitar el micrófono quien lo desee. Me interesa escuchar la palabra de un prestigioso participante de AIDA joven y consumerista. Seba, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Ya que insistí, Joaquín, perdón, me sumé tarde a la charla, pero bueno, me logré enganchar, me quedaron algunas cosas ahí
dando vueltas de la exposición de Mati respecto a la responsabilidad de los intermediarios, ¿no? Y sumado a lo que decía Joaquín, esta necesidad de congeniar todos los sectores, el estudio jurídico externo, los internos, el productor, porque del lado del abogado defensor del asegurado, ¿no? Y más planteando una doctrina consumerista, vemos estas inconsistencias que nos favorecen para nuestros argumentos, ¿no? Vemos inconsistencias donde llegamos incluso a tener conocimiento de las órdenes que se hacen a nivel interno entre productor y compañía, porque en un momento el productor muchas veces comunica también a su asegurado, me está diciendo esto, la compañía, sin los cuidados adecuados tal vez, entonces creo que ahí se complejiza el asunto respecto a, bueno, no podés alegar algo que tengo documentado, aunque sea a través de un correo electrónico. Creo que con los pagos ahora, y más con esta situación actual, con los pagos digitales, todo esto se va, creo que vamos achicando el margen de por ejemplo, el rechazo, falta de pago de prima, y esta actitud aceptada por el asegurador de un pago tardío que también debemos pensar desde nuestro lado, por lo menos, interpretamos que si no nos basamos un poco también en la buena fe, encontrando un punto intermedio de, bueno, si todos los meses aceptaste un pago extemporáneo, y cuando tengo el siniestro se rechaza, digamos, está mal el pago extemporáneo y es algo muy objetivo, pero también hay que intermediar ahí, porque si no sería el cliente ideal para la compañía de seguro. Todos los meses me esté pagando, porque cuando tengo un siniestro se va a rechazar. ¿Hay fundamentos? Claro que sí, lo comparto, pero bueno, creo que hay que encontrar un punto intermedio. Y lo que mencionaba el colega Vergara, creo que la amplitud de los rechazos de siniestro sigue siendo determinante. Me parece que una buena carta documento con una buena fundamentación achica muchísimo los márgenes de respuesta del abogado, del asegurado, aún sobre la posición del consumidor. Digo, nosotros hemos visto cartas documentos referenciando clausulados y otras donde se explica y se relatan hechos y se relatan fechas y se relatan situaciones concretas, que creo que es la carta, el rechazo ideal. Nada más que eso. Muy interesante, Mati. Gracias, Seba. Bueno, muy interesante, Seba, lo que señalabas, y sí comentar dos cositas. La primera de las cuestiones, si mal no recuerdo, Matías, en el fallo del paso digamos, del pago por débito en la tarjeta, receptaba el fallo, porque lo mandó a Aida Joven, que había pasado a pago en efectivo y le había dado la compañía al productor la orden de cobrarla en efectivo, de que se pague de esa manera. Y ahí recién señalaba Gabriela en el chat, dice, hubo una innovación. Bueno, a ver, podría ser una de las interpretaciones que haya realizado el fallo. No sé si expresamente, creo que no lo realizó de esa manera. Pero ojo con la teoría de los actos propios, por eso hablábamos de que muchas veces puede suceder que un acto realizado desde un sector, por ejemplo, comercial de la compañía, tenga consecuencias jurídicas que no estaban previstas al momento de ser realizados, ¿no? Lo debatíamos en Aida Joven y bueno, dependiendo de la casuística, a veces un pequeño detalle puede llevarte a una conclusión u otra. Y por último, lo que señalaba Matías, aclararlo en cuanto a la aplicación de la ley de defensa del consumidor y también lo que mencionaba Gabriela. Sí, estamos, digamos,
creo que no quiso decir Matías que la ley de consumidores, el régimen consumeril, no se aplica al derecho del seguro, sino que, que el derecho del seguro, al ser un régimen especial, tiene preeminencia sobre ciertas disposiciones de la ley del contrato de seguro, y que la ley de consumidor se aplica de manera complementaria, ¿sí? Pero no excluyente, dado que no deroga ni modifica las disposiciones contenidas en la ley de seguro. No sé si Seba va a estar tan de acuerdo con esta tesitura, ya que trabaja con Waldo, que sostiene una diferente, pero bueno, eso al menos es la interpretación personal que entiendo se desprende del ordenamiento jurídico interpretado hermenéuticamente, del Código Civil y Comercial, y también de los precedentes doctrinarios establecidos por la Corte Suprema de la Nación, ¿sí? Buffon y Flores, y que conocemos. Bueno, le cedemos la palabra a la doctora Compiani. Adelante, Fabiana. No encuentro nunca lo de las manitos, ¿dónde está? Así que lo mío es por el método tradicional de levantar la mano, ¿no? Qué buen tema, qué interesante y qué debate rico. Y me acuerdo de precedentes judiciales también de la Cámara Comercial de hace tiempo, sobre todo por este cambio en la modalidad de cumplimiento por parte del asegurado, la aceptación durante mucho tiempo por el asegurador, y la consideración que hacía un juez comercial, el doctor Alberti, en estas circunstancias de que se trataba de obligaciones querables, donde era el asegurador quien tenía que, o el productor quien iba a la casa a cobrar, ¿no? Todo este sistema de la ley argentina hace verdaderamente replantearse sobre la conveniencia, ¿no?, de un sistema de suspensión de cobertura automática y sin la necesidad de un preaviso o de una comunicación por parte del asegurador. Y estamos solos en el mundo. Si miramos alrededor sobre este sistema, estamos solos en el mundo. La constitución en mora del asegurado en general, en el hecho comparado, es previa intimación. Y es cierto que a partir del vencimiento del plazo de la intimación se declina en forma automática la suspensión de cobertura. Pero esto sucede en el derecho comparado una vez que se ha reclamado el cumplimiento, como sucede en los contratos en general, fuera del ámbito del seguro, donde para resolver el contrato, la cláusula resolutoria implícita nos requiere esta intimación previa. De modo tal que no está de más hacer realmente un debate acerca si en una futura reforma de la ley de seguros esta no sería una de esas normas a modificar. Sobre todo porque cuando uno analiza cuáles son las razones por las que hoy este sistema perdura, y es, bueno, la dificultad que tendría un asegurador, dada la complejidad de su actividad, de notificar asegurado por asegurado en caso de incumplimiento, y esto habida cuenta de que existe una significativa falta de pago, ¿no?, de premios en materia de seguros. Siempre es alta, siempre es cuantitativamente alta. De modo tal que si uno tuviera que hacer el ejercicio de la carta documento por cada vez que el asegurado cae en esta situación de falta de pago, y sí, realmente sería un costo así como importante, inútil desde el punto de vista de la gestión administrativa de una aseguradora. De modo tal que, confrontada esta situación que es real, y es un argumento, por cierto, de orden económico que no es desatendible, la verdad es que hoy hay una gran cantidad de medios por los cuales el asegurador se comunica con el asegurado y que permiten llevar a cabo esa intimación previa sin necesidad de una carta documento, por medios electrónicos, donde se constituye electrónicamente ese domicilio, ese intercambio
quede validado entre las partes en forma electrónica y entonces no tengamos ni siquiera necesidad de la carta documento. Todavía más, hoy hay una práctica instalada en el mercado de seguros y es que ante el desencaje entre el vencimiento de la tarjeta o del débito en caja de ahorro, cuenta corriente o cualquier otro sistema electrónico y las fechas de vencimiento del cumplimiento del pago de la prima, hay no solo un encaje igual, aunque las fechas sean distintas, sino que hay, en caso de que no se lleve a cabo ese débito, un plazo de prórroga que normalmente es de 20 días y normalmente se le avisa, por lo menos lo hacen las principales aseguradoras, se le notifica al asegurado esta circunstancia, se le da ese plazo adicional de 20 días para regularizar el cumplimiento y si el siniestro ocurre durante ese plazo, pero él cumple el pago durante ese plazo, quedará reconocido el siniestro. Si en ese plazo de gracia no cumple, en cambio, el efecto de declinación del asegurador es retroactivo a la fecha del vencimiento original. Esta es la fórmula que se utiliza habitualmente y que se notifica al asegurado con esa extensión de plazo, ¿no? Que les repito, es una práctica hoy instalada en el mercado, pero de cara al futuro, hoy lo que tendríamos que pensar de esta charla es si no tenemos que llevarnos la convicción acerca de que este sistema tan duro por el cual el asegurado pierde la cobertura del siniestro por pagar fuera de término el seguro, si no es ya un mecanismo que debe ser modificado de vistas a una modificación de la ley de seguros, de modo tal de contemplar medios electrónicos en los que el asegurador le puede dar aviso al asegurado que su pago no entró por las circunstancias más distintas circunstancias por las cuales la tarjeta no realiza el débito en un mes, realiza 2 débitos juntos el mes siguiente, la caja de ahorro tenía fondos e igualmente el banco no realiza la retención, la liquidación de una y otra no encaja con la fecha de vencimiento del pago de la prima del seguro, y etcétera. Podemos sumar tantas hipótesis como casos conocemos en la práctica. Lo que tengo claro es que para un futuro no hay hoy necesidad y no hay argumento para sostener la declinación en forma automática de la suspensión de cobertura sin intimación previa. Hoy me parece que no habría razón para no modificar la ley de seguros argentina en ese sentido y acompasarla con lo que es de recibo hoy en el derecho comparado. Gracias, Joaquín, era esto lo que quería comentar. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Realmente en una reunión de AIDA Joven, contar con tu presencia y la claridad conceptual y expertise que tenés, la verdad es muy, muy gratificante y contribuye muchísimo. Doctor Guillermo Volado. Ahí. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Un saludo. Muy buena la exposición de Matías y excelente el debate. Quería coincidir con la visión de Fabiana. La ley de seguros nuestra tiene 50 años. No existían las tarjetas de crédito hace 50 años, ni las transferencias bancarias, ni un montón de cosas. Aparte, entiendo que el contrato de seguros es de buena fe, como decía la colega. Hay temas que ya están superados en el mundo, ¿no? Este tema de la intimación previa o de la acción directa también, ¿no es cierto? Son temas que están superados, que nosotros seguimos debatiendo por tener una ley de seguros espectacular, pero que está vieja, que es necesario ayornarla a las nuevas prácticas mundiales y que le den al seguro una mejor visión en los consumidores, en los asegurados, que sean más expeditas las liquidaciones de siniestro. Hace poco escribí alguna nota
porque advertía en estos 3 meses de pandemia que unas cuantas aseguradoras, y son muchas, están cerradas, no trabajan en forma remota y no pagan siniestros por transferencia bancaria. Uno tiene que ir a hacer la cola el día bisiesto de 8 a 8:30 sin desayunar y de cuclillas para que lo atiendan y le den un cheque. Y bueno, no está el mismo rigor muchas veces contra esas compañías que judicializan todo, rechazan. ¿Cuál es el castigo por rechazar un siniestro que debía ser admitido? ¿Por qué los que queremos una industria, un sector asegurador eficiente, con una moral alta, que tenga una buena admisión, no bregamos para que esas prácticas sean erradicadas, ¿no?, de nuestro mercado? Así que muchas veces los jueces tienen que hacer algún tipo de invento para hacer justicia, para balancear la cuestión. Y discutir esos argumentos de los jueces, puede haber miles de visiones. Seguramente lo que expresó Matías está en el frío relato de la ley, pero me parece que no le hace bien al seguro mantener estas prácticas restrictivas, generalmente contra el asegurado, y no honrar los compromisos de las pólizas. Eso tenía para aportar, aparte de señalar que con Fabiana trabajamos, cuando estuve en la superintendencia, en un proyecto de ley automotor, que está en el Parlamento casi sin tratar, y también nos íbamos a sentar, que lo habíamos invitado a Stiglitz también para hablar de la reforma de la ley de seguros y avanzar con todos estos temas, pero bueno, la Argentina tiene otra agenda y nuestro sector está un poco atrasado. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Me traes un lindo recuerdo, Guillermo, porque ese proyecto de modificación de ley de seguros se hizo, se trabajó y fue el último trabajo del hito. Sí. Lo hicimos en conjunto también, como la ley de seguro obligatorio, con FACAL, con Pablo Heredia, y la verdad que es uno de esos recuerdos imborrables, ¿no? Y donde este tema fue un tema también de debate en el seno de esta comisión, y se declinó por esta solución que contemple mejor lo que hoy es la realidad. Como vos bien decís, tenemos una ley de seguros que tiene 50 años, que no reconoce este sistema electrónico que hoy hace que nuestro domicilio sea este celular, donde recibimos absolutamente todas las notificaciones. Aún en estas circunstancias se ha revelado hasta que sentencias judiciales se notifican por WhatsApp. De modo tal que duda cabe que se podría notificar al asegurado que no se hizo el débito, que no había fondos en la cuenta, que sucedieron tales o cuales circunstancias que hicieron necesaria darle un plazo de gracia para que abone la prima y con eso mantenga su cobertura hábil. No tengo dudas que hoy la ley vigente diría que contradice el fallo que nos comentó también Matías, y lo contradice severamente, y nos pone nuevamente en evidencia la existencia de una imprevisibilidad en la decisión de los jueces, que tiene que ver con su sentido de justicia. Sentido de justicia que no es igual para todos, y entonces tenemos fallos que dicen una cosa, fallos que dicen otra, un tercer fallo que dice una cuestión distinta, y esto conspira contra algo que tenemos en esta situación de emergencia en la que vivimos y en la que seguramente viviremos económicamente durante los próximos años, la necesidad de evitar litigios, de evitar acrecentar el costo del seguro a través del litigio, y la necesidad que el dinero llegue al asegurado o al tercero, al seguro de responsabilidad civil, en forma propia,
al tiempo del siniestro y no después de 5, 6, 7, 8 años de litigio, o lo que duren los procesos suspendidos por inactividad, no solo las aseguradoras, sino también de la justicia, por lo menos en Buenos Aires, en Cava. Y entonces nos propongamos soluciones que sean más justas según el sentido de nuestra sociedad, según el sentido de justicia mayoritario de nuestra sociedad, que hoy contempla que el consumidor está en una situación de vulnerabilidad general, y cuando no, de hipervulnerabilidad, y que además evite estos costos adicionales del litigio. Que ustedes dirán, bueno, pero esto conspira contra nuestra profesión. Y yo les diría por el contrario, deberemos actuar en prevención, deberemos ser más eficaces en la redacción de los contratos, en nuestro caso en la redacción de las pólizas, deberemos ser más claros cuando redactamos las leyes, ¿no? Para que no haya interpretaciones que puedan vulnerarlas, y en definitiva que los jueces sean aplicadores de la ley, y con eso que coadyuven a una seguridad jurídica que nos permita a todos pagar primas de seguros menos onerosas. Porque hoy la prima de seguro está contemplando que estamos teniendo gastos judiciales del 45% por cada siniestro pagado judicialmente. Lo que nos da la pauta de la enorme cantidad de dinero que se destina a intereses diversos de aquellos a los que va dirigido el seguro, que es la protección del asegurado, y en los seguros obligatorios, obviamente, de las víctimas de daños. Tomé la palabra, mil disculpas, hago eso sí. Un temita más y los abandono, quería agregar, no sé si escuchas, si me desmuteé, sí, que también no me gusta a veces el doble estándar en nada, ¿no? En la vida, pero de las aseguradoras, ese doble estándar, cuando estaban en la superintendencia, recuerdo que teníamos todos los días decenas de reclamos de personas común y corriente que tenían cargos en sus tarjetas y débitos de seguros que no habían contratado. Entonces, por millones de pesos y miles de personas, había vendedores que conseguían los datos de la tarjeta y les anotaban seguros de cualquier cuestión. Entonces la aseguradora después iba y decía, me confundí, no tengo la grabación, no tengo nada, le vendí con el débito automático, no sé cómo, es una confusión, le devuelvo la plata y listo. O sea, todo el problema de la aseguradora era devolver la plata con 50% de inflación, devolverle el capital histórico, ciertamente era una burla, ¿no? Pero aparte de esos 1000 que había vendido, 900 eran truchos. Entonces, muchas veces ese doble estándar de decir, bueno, soy muy exigente con el asegurado, declino la cobertura porque no me pagó, y después no hago una mirada interna viendo también las prácticas que muchas veces hacen algunas pocas compañías. Siempre digo que son pocas, porque las buenas las conocemos y atienden muy bien sus obligaciones y trabajan muy bien y pagan por transferencia, liquidan en forma rápida, etc. Pero hay una parte que la verdad nos hace quedar muy mal a todos los que hacemos la actividad aseguradora. Gracias, solamente eso. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Sí, tanto lo que marcabas vos, Guillermo, como Fabiana, es cierto, y agrego una simple comentario más, que quizás también el desafío del sector asegurador, además de la reducción de litigiosidad, sea tender a lograr también resultados técnicos positivos, que no tengan que ser posteriormente compensados con resultados financieros que por su propia dinámica necesitan del tiempo, y eso va también en contraposición al tempestivo cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Que todo se pueda transformar en un círculo virtuoso y no en un círculo
vicioso en donde cada quien contribuye a un resultado que no es en definitiva la finalidad para la cual se celebra el contrato y se necesita del sector asegurador, con la importancia que tiene para el desarrollo de un país, ¿cierto? Y la creación de conciencia aseguradora va de la mano también con la creación de confianza. Mientras más confianza tenga la gente, más se va a volcar a la contratación de seguro, en tanto sepa que son eficientes, y eso, el término el índice de contratación de seguros en nuestro país, salvo en materia de seguro obligatorio, en relación a otros países sigue siendo muy bajo, ¿no? En lo que significa que la conciencia aseguradora también debe ser alimentada. Fabiana, te pasamos la palabra para que cierres la jornada. Solamente para invitarlos que no se pierdan el lunes que viene, que el profesor Vázquez Ferreira, Roberto Vázquez Ferreira, nos va a hablar sobre la resolución de la Secretaría de Comercio acerca de los consumidores hipervulnerables y su extensión. Una resolución que tiene por ocasión asistir a las personas que están en esta situación de hipervulnerabilidad en la faz administrativa, pero que no tengo dudas que sus principios, que tienen raigambre constitucional, pueden ser objeto de meditación por los jueces al decidir también causas judiciales que atañan a estos sujetos. Así que les recomiendo encarecidamente esta charla porque creo que nos va a permitir tomar un poco, digamos, tomar conciencia de este nuevo, les diría, profundización de la tutela del derecho del consumidor en el derecho argentino, si bien de la forma no deseable, pues es una resolución en lugar de ser una ley, por lo menos nos va a permitir conocer cuál es el alcance actual y cuáles son las proyecciones que tendría esta figura en el derecho argentino. Así que los invito que nos acompañen el lunes 6:30 de la tarde en las reuniones que ya son habituales de AIDA Argentina. Los esperamos. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Fabiana. Muchísimas gracias a todos por la participación. Matías, realmente excelente. La exposición ha generado un enorme debate y bueno, espero que sea de utilidad y de disparador para todos los participantes que deseen abordarlo y profundizarlo, y después pues, seguramente exponerlo también en los diversos canales y medios que AIDA tiene a disposición y jornadas que realizan. Yo, no, lo último, que en realidad también la idea de esta reunión fue esta. Por eso la última parte quisimos también atacar, si se quiere, a la Ley de Defensa del Consumidor para despertar este debate rico en las implicancias, y bueno, esa era la idea un poco con Joaquín, así que creo que salió muy bien. Con respecto al fallo, yo hoy voy a mandar el correo, o si no, Joaquín, para enviarlo, para que lo quieran, ahí Gabriela lo había solicitado. Quise mandar por un mensaje de texto, pero no me ingresa, no puedo escribir, así que bueno, agradecidos a todos por la participación, realmente esa fue la idea, y creo que la idea era llevarse algo nuevo, así que bueno, creo que se logró. Bien. Si me permiten, está presente la vicepresidenta segunda de AIDA y coordinadora de AIDA Joven, la doctora Susana Kreiserbull, que realiza una importantísima actividad, apoyando y organizando conjuntamente estas reuniones y coordinando también el rol de AIDA Joven con la Comisión Directiva de AIDA Argentina. Así que, Susana, haces mucho e injustamente a veces te mencionamos poco, pero quería que sepas y hacer público que el agradecimiento por tu aporte y bueno, si podés cerrar vos esta jornada, para nosotros sería un placer.
Gracias, Joaquín. Yo lo hago con mucho gusto y vos sabés que estoy constantemente apoyándolo porque entiendo, como entiende toda la comisión directiva de AIDA, en la que pertenezco, que AIDA Joven es el futuro de AIDA. Y tenemos la obligación de apoyarlos para que ustedes crezcan y el día de mañana nos reemplacen a todos nosotros. Mientras tanto van creciendo. Y nos ayudan también a cambiar muchas veces la óptica de lo que los más grandes tenemos sobre las cosas. Siempre yo tengo una gran humildad frente al conocimiento y siempre entiendo que puedo seguir agregando cosas. Gracias, Joaquín, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, damos por finalizada la jornada y nos encontramos en la próxima jornada que anunció la doctora Compiani. Muchas gracias a todos.